Luego tenemos, ahora vamos a adentrarnos a lo que sería el género lírico. Vamos a estudiar el género lírico. Ayer habíamos dado una pequeña introducción de todos los géneros. Hoy vamos a continuar con el género lírico. El género lírico se caracteriza por una visión subjetiva, por lo que la función poética y la función expresiva del lenguaje se encuentra presente en él. Entonces, en los textos líricos se expresa sentimientos del yo lírico poético y, como es sabido, no tiene por qué coincidir con el del autor. ¿Cómo se organiza el texto lírico? Se organiza en prosas y en versos, que constituyen las dos formas más utilizadas del lenguaje. Habitualmente nosotros nos comunicamos en prosa, pero también existe la prosa literaria o poética, que es rica en imágenes y figuras literarias. ¿Qué son los versos? Los versos son la unidad rítmica y logra un propio ritmo a través de la repetición de elementos, las pausas, los acentos y las rimas. Entonces eso es el verso, es una unidad rítmica que logra su propio ritmo a través de la repetición de elementos, mediante las pausas, los acentos y la rima. Tiene un lenguaje melodioso que se utiliza en los poemas y se caracteriza por el empleo de tres elementos que le dan su musicalidad: la medida, el ritmo y la rima. ¿Qué tipo de versos existen? Están los versos blancos, que poseen la misma métrica que los versos restantes de la estrofa, pero carece de rima. Ese es un verso blanco, que a pesar de tener la misma métrica de todos los versos restantes, no tiene rima. Y luego está el verso libre, que es aquel que no tiene o no está sujeto a ningún tipo de rima ni a ningún tipo de métrica fija. Varía en su estructura y en su extensión. De acuerdo al número de sílabas del verso, se puede clasificar en bisílabos cuando tiene dos sílabos, trisílabos cuando tiene tres sílabas, tetrasílabos cuando es un verso de cuatro sílabas, pentasílabos cuando tiene cinco sílabas, hexasílabos cuando tiene seis sílabas, hectasílabos son los versos de siete sílabas, eneasílabos son versos de nueve sílabas, decasílabos cuando tiene 10 sílabas, endecasílabos son los que tienen 11 sílabas, dodecasílabos, versos con 12 sílabas, tridecasílabos cuando ya tiene 13 sílabas, y finalmente están los versos alejandrinos, que son aquellos versos que tienen 14 sílabas. A todos los versos hasta el octosílabo los llaman versos de arte menor, y al partir del eneasílabo se denomina versos de arte mayor. Bueno, la medida de los versos, nosotros para poder obtener o medir un verso tenemos que contar su número de sílabas métricas. Y el número de sílabas métricas no siempre coincide con las sílabas gramaticales, suele ser diferente. Para poder determinar esa sílaba métrica, nosotros hacemos uso de lo que se llama las licencias poéticas, que son una serie de libertades que tiene el poeta para poder producir sus versos. Bueno, una de las licencias poéticas más utilizadas es la sinalefa, que consiste en la unión de dos sílabas de la poesía cuando la última sílaba de una palabra termina en vocal y la siguiente palabra que inicia tiene sonidos vocálicos. Por ejemplo, aquí el ejemplo: al andar se hace el camino. Aquí lo que está en rojo, ven que termina C en E, y la siguiente palabra
inicia con sonido vocálico. Entonces aquí se formó una sinalefa. Aquí también hace el camino. Aquí tenemos otra sinalefa. Y al volver la vista atrás. Entonces es la unión de dos sílabas, una que termina en vocal o sonido vocálico y la otra que inicia en vocal o sonido vocálico. El hiato o la dialeja es la ruptura de la sinalefa. Recordemos que la sinalefa hacía una unión de dos en una sola sílaba cuando había palabras que terminaban en una vocal o sonido vocálico y después empezaba la siguiente palabra con vocal o sonido vocálico. En este caso, la dialeja lo que hace es romper eso para poder alargar el número de sílabas. Por ejemplo, ayúdame a armar mi propio sino. Si yo separo en sílabas, ayúdame a armar mi propio sino, me quedaría esto. Y aquí vemos que en la sinalefa uniría esto, ¿verdad? En una sola sílaba. Sin embargo, la dialefa le permite separar. O sea, es la ruptura de la sinalefa. Otra licencia poética es la sinéresis, que consiste en unir en una sola sílaba dos vocales que están dentro de una misma palabra que constituirían dos sílabas distintas por ser hiato. Por ejemplo, la arena al oeste, que en los huesos brilla, oeste. La unión de dos vocales abiertas, habíamos dicho que es hiato, entonces deberían ser sílabas diferentes, pero por la licencia poética de la sinéresis se puede eh, unir en una sola sílaba y formar una sola sílaba para reducir el número de sílabas métricas del verso. Luego tenemos la diéresis, que se produce cuando se separan dos vocales que forman diptongo. Entonces, por ejemplo, en inmensos ruidos muere mi alma. Si yo separo esto en sílabas, ruidos es la unión de dos vocales cerradas, U y I, conformaría un diptongo, pero mediante la licencia poética de la diéresis se puede separar para poder alargar el número de sílabas métricas del verso. Luego tenemos la ley del acento final, que es para obtener las sílabas métricas, lo cual tendríamos que tener en cuenta la última palabra del verso. Si la última palabra del verso es una palabra llana o grave, nosotros vamos a mantener el número de versos, el número de sílabas métricas coincidente con el número de sílabas gramaticales. Por ejemplo, caminante, no hay camino. Si yo separo en sílabas me quedaría esto. Caminante, no hay camino. Aquí se formó una sinalefa, no hay camino. Si yo cuento esto gramaticalmente me quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sílabas métricas. Como la palabra camino es llana o grave, entonces mantenemos el número de versos coincidentes eh, con el número de sílabas gramaticales que habíamos contado, que era 8. Si es que la última palabra de mi verso es una palabra aguda, entonces yo debo separar en sílabas, contar las sílabas métricas y agregarle a esa sílaba una sílaba más y ahí obtendría la sílaba métrica de ese verso. Por ejemplo, en el camino y nada más. Aquí se formó una sinalefa entre camino y nada más. Entonces, si yo separo en sílabas, tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tenía 7 sílabas, pero como más es aguda, le sumo una sílaba más y me queda que mis sílabas métricas son 8 sílabas.
Si es que la última palabra de mi verso es esdrújula, entonces debo restarle una sílaba a la sílaba gramatical, a la cantidad de sílabas gramaticales, y allí obtendría mis sílabas métricas. Por ejemplo, asomaba sus ojos una lágrima. Entonces aquí se forma una sin aleja. Entonces si yo separo sílabas me quedaría de esta forma. Asomaba a sus ojos una lágrima. Cuento la cantidad de sílabas y sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sílabas, pero como lágrimas es una palabra esdrújula y es la última de mi verso, tengo que restarle una sílaba. Finalmente me queda 11 sílabas métricas. La rima consiste en la repetición de sonidos. La rima consiste en la repetición de sonidos desde la última vocal acentuada en un verso. Puede ser consonante perfecta cuando hay igualdad de sonido vocálico y consonántico a partir de la última vocal. Por ejemplo, en este ejemplo, sembrada entre sus vientos capitales y desde el pecho casi sin orilla, su corazón estalla en la semilla de corazones rojos e inmortales. Entonces aquí vemos en color azul, ¿verdad? Que hay una rima consonante perfecta entre la primera y la cuarta, la primera y el cuarto verso, y el segundo y el tercer verso también tienen una rima consonante perfecta. La rima imperfecta o asonante es cuando hay igualdad de sonido vocálico desde la última vocal acentuada, dejando libre todas las consonantes. Por ejemplo, en esta estrofa que dice: Rey don Sancho, no digas que no te aviso, que del cerco de Zamora un traidor había salido. 4 traiciones ha hecho, y con esta serán 5. Entonces lo único que rima en estos versos es la última vocal. No hay una rima perfecta, sino una rima imperfecta o asonante. Según la disposición de las rimas, pueden ser continuas si es que se repiten todas las estrofas. Entonces, estas letras A minúsculas representan los versos de una estrofa y estas A mayúscula también. Entonces lo que estamos viendo acá es que en todos los versos de esta estrofa se repiten las rimas. Eso es lo que está representando este esquema. Gemela es cuando se repiten las rimas por pares de versos. Por ejemplo, en la primera y en la segunda, en la primera y el segundo verso se repiten. Luego, estos versos que tienen rima no riman con el tercero ni el cuarto, pero el tercero y el cuarto entre sí sí tienen una rima. Luego tenemos el quinto y el sexto que no riman con los anteriores, pero sí riman entre sí. Entonces en este caso se llaman rimas gemelas, riman por pares, o sea, cada par de versos rima entre sí. Luego tenemos las rimas abrazadas, que es propia de los cuartetos, en donde el primer verso rima con el cuarto y el segundo verso rima con el tercero. Y eso es lo que se está representando aquí. Mi primer verso rima con el cuarto y mi segundo verso rima con el tercero. Luego tenemos el encadenamiento, que es la rima que se encadena a lo largo de las estrofas. Por ejemplo, aquí. El primer verso rima con el tercero y el segundo rima con el cuarto. Esto es un encadenamiento. El ritmo. El ritmo consiste en la distribución regular de las sílabas acentuadas en un verso para que coincida con los versos siguientes, o bien
con el verso con el que rima, lo que le dará musicalidad a la estrofa. Por ejemplo, caminar muy lejos, por caminos extraños, los amigos hogaños los tendré siendo viejo. Entonces aquí en colores podemos ver, ¿verdad?, las pequeñas rimas que hay y cómo fueron distribuidos para que esto tenga musicalidad. Eso es lo que se llama ritmo, perdón. Las estrofas son los conjuntos de versos y las estrofas más conocidas son las siguientes. Primeramente el pareado, donde dos versos riman entre sí, que es lo que se está representando en este esquema, y generalmente o normalmente las rimas es consonante. Puede ser de arte mayor o de arte menor. Luego tenemos el terceto, que son tres versos de arte mayor que riman en consonante. El primer verso rima con el tercero y el segundo se queda suelto. Entonces este es un cuarteto. Un terceto, perdón. Luego tenemos el cuarteto o cuarteta, que son cuatro versos de arte mayor que riman en consonante. El primer verso rima con el cuarto y el segundo verso rima con el tercero. Ahora tenemos otro tipo de estrofas que son las quintillas, que consiste en 5 versos y 8 sílabas. O sea, todos los versos tienen 8 sílabas, o sea, son octosílabos de menores con dos o menores con dos rimas. Consonantes distribuidas según el principio de que no pueden tener la misma rima en 3 versos seguidos. Tampoco pueden acabar empareados ni quedar algunos sueltos o sin rima. Otro tipo de estrofas son las sextinas, que son estrofas de 6 versos en decasílabos u octasílabos, en la cual inicia o finaliza con pareado, mientras que los otros 4 versos aconsonantan el primero y el tercero, y el segundo y el cuarto, es decir, este esquema. El primero y el tercero con el cuarto. Ese sería el tipo de rima. O bien el primero con el cuarto y el segundo con el tercero. De esa forma se distribuyen las rimas. Después tengo la octava real. Es, eh, es propia del Renacimiento y tiene 8 versos en decasílabos, que tienen rima consonante y tienen siguiente esquema. La primera, la tercera, la quinta, los quintos versos riman entre sí. Luego el segundo verso, el cuarto y el sexto riman entre sí. Y por último, el séptimo y el octavo verso riman entre sí. Ese sería el esquema de la octava. La décima es una estrofa que tiene 10 versos octosílabos. Sus rimas son consonantes y todos los fonemas a partir de la vocal acentuada coinciden. O sea, eso es rima perfecta. Y se organizan de la siguiente manera. Primeramente, el primer verso con el cuarto verso riman entre sí. El segundo verso con el tercer verso riman entre sí. Luego el quinto verso rima con el primero y el cuarto. El sexto y el séptimo riman entre sí con el décimo. Y el noveno con el octavo riman entre sí. Este sería el esquema de una décima. Y el soneto es una composición poética que tiene 14 versos. Por lo general tiene rima constante que se distribuye en 2 cuartetos y en 2 tercetos. Bueno, aquí tenemos un pequeño poema que se llama Rima 7 y dice así:
Del salón en el ángulo oscuro, de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Cuántas notas dormían en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarla. Ay, pensé, cuántas veces el genio, así duerme en el fondo del alma, y una voz como Lázaro espera que le diga, levántate y anda. Es un poema de Gustavo Adolfo Bécquer y me pide que complete lo siguiente. Lo primero que me pide es el número de versos. Entonces vamos a contar cuántos versos tiene. Aquí sería una estrofa. Estrofa era el conjunto de versos. Aquí tenemos una estrofa. Entonces tenemos una estrofa aquí. Aquí tenemos otra estrofa. Y esta sería otra estrofa. Tercera estrofa. Tenemos tres estrofas y cada uno de ellos tiene 4 versos. Entonces tenemos 3 estrofas y 3 por 4, 12 versos. Entonces en total tenemos 12 versos. El número total de versos del poema son 12 y tiene 3 estrofas. Me pregunta qué tipo de versos tiene la primera estrofa, que está aquí escrita nuevamente. Del salón en el ángulo oscuro de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierto de polvo, veíase el arpa. Entonces, si nosotros separamos en sílabas los versos de esa estrofa, tendríamos lo siguiente. Del salón en el oscuro, en el ángulo oscuro, aquí se forma una sinalefa. Entonces, aquí si contamos tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 sílabas métricas. ¿Por qué? Porque las sílabas gramaticales son 10 y oscuro, que es la última palabra del verso, es una palabra llana. Entonces, las sílabas métricas se mantienen igual a las sílabas gramaticales. En el segundo verso dice, de su dueño tal vez olvidada. Separamos en sílabas y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sílabas gramaticales. Como olvidada, justamente también es una palabra llana, entonces no se suma ni se resta ningún número de sílabas. Y la sílaba gramatical coincide con la sílaba métrica en este caso, que son 10 sílabas. Luego, silenciosa, aquí nuevamente tenemos una sinalefa, silenciosa y cubierta de polvo. Ok, si contamos tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sílabas métricas. Polvo es la última palabra de este verso y justamente otra vez polvo es una palabra llana o grave, por lo cual no se suma ni se resta el número de sílabas, nos quedaría igual las sílabas métricas igual a las sílabas gramaticales. Y por último, el último verso decía, veíase el arpa. Aquí se formó una sinalefa y si contamos nos quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6 sílabas gramaticales. Arpa, la última palabra del verso, es una palabra llana. Entonces, justamente no se suma ni se resta ninguna cantidad de versos, de sílabas, perdón, porque la palabra es llana y coinciden nuestras sílabas métricas con las sílabas gramaticales. Bueno, habíamos visto que este es un verso libre, ¿verdad? Ya que no tiene rima ni
no coincide con el número de sílabas gramaticales que tienen las anteriores, porque los anteriores versos tuvieron 10 sílabas métricas. Sin embargo, este último tuvo 6, o sea, es un verso libre. Y los anteriores eran versos blancos. ¿Por qué? Porque tenían la misma métrica, o sea, 10 sílabas métricas en el primer, el segundo y tercer verso, pero no había rima entre ellos. Entonces son versos blancos, los anteriores que habíamos visto. Bueno, esto entonces sería el estudio de lo que sería la parte de género lírico.